en este tiempo, Dios mío. Está escudriñando tu palabra, aleluya, guíanos a tu verdad. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío, siempre por la causa. En el nombre de Jesús, y toda la gloria, la honra, la alabanza. Amén, gloria al Señor. Aleluya, tú me la siento, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos en 1 Corintios. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 12. Leemos desde el versículo 12 hasta el final. 1 Corintios 12, 12. Aleluya, hasta el final. Leemos alternadamente. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia del cuerpo, sino que los miembros todos se ocupen los unos con los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Gloria al Señor. Vemos en esta carta, ¿no es cierto?, de Pablo le escribe a los Corintios que la mayoría de los encabezamientos de los distintos capítulos que hemos visto, se nota la respuesta, ¿no es cierto?, de Pablo a alguna pregunta, una duda, a algo que no sabía, ¿no es cierto?, la iglesia de Corinto. En esta, directamente no dice que es una aclaración, alguna duda, pero seguramente en la carta también los corintios le habían hablado a Pablo acerca de los dones espirituales que ciertamente, ¿no es cierto?, había en la iglesia de Corinto. Pablo, cuando comienza el epístola, dice no le falta ningún don, pero después a través de viendo la vida de la iglesia, cómo estaban, ¿no es cierto?, estaban usando más los dones. Amén, gloria al Señor. Entonces, en este capítulo 12, que ya leímos los primeros 11 versículos, ¿no es cierto?, Pablo le explica, ¿no es cierto?, a la iglesia, y nos sirve a nosotros y a todos los cristianos, ¿no es cierto?, a lo largo de los siglos, amén, esta palabra, amén, nos muestra cuál es el propósito, ¿no es cierto?, de los dones espirituales, cuál es el fin, de dónde provienen, para qué son,
Amén, gloria al Señor. No es lo mismo que cuando estábamos sin Cristo y íbamos al curandero para que nos sanara, o hacer una promesa a la Virgencita o al santo aquel para que nos diera algo que necesitamos. No es lo mismo. Amén, pero los corintios habían tomado como que era lo mismo, ¿no es cierto? Entonces Pablo les explica, amén, gloria al Señor. Los dones los da Dios, amén. Siempre, hermano, para bendición, siempre necesito para edificación de la iglesia, no es para beneficio propio, es para edificación de la iglesia, para ser de bendición, hermano, que en el Señor acá nos gozamos con los hermanos que van creciendo en el Señor y uno ve que se van manifestando distintos dones, ¿no es cierto? Y cómo nos complementamos, y uno trae una palabra, otro trae una alabanza, otro da un consejo, otro visita, otro evangeliza, ¿no es cierto? Y son los dones del Espíritu Santo que se están manifestando, amén, gloria al Señor. Algo, pero qué triste sería que no hubiera dones, que Dios no, sería todo a fuerza humana, a fuerza de estudiar, a fuerza de cosas humanas, de esfuerzo humano, ¿no es cierto? Así es la iglesia, porque la iglesia, ¿no es cierto?, es un organismo vivo, amén. La iglesia no es una organización, que a veces nosotros decimos, bueno, la organización a la cual pertenecemos, el concilio, amén, como algo de los hombres, sí, delante de los hombres hay que hacer los trámites, hay que tener una personería jurídica, ¿no es cierto?, hay que establecer, amén, allí. Pero la iglesia es un organismo vivo, amén, donde el Señor, ¿no es cierto?, es el dueño y Él es el que edifica y Él es el que pone a unos y a otros es Dios que pone, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y vemos, hermano, que a través tanto del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, cómo Dios muestra, porque acá, ¿no es cierto?, desde los versículos que hemos leído, Dios compara la iglesia con un cuerpo. Amén, un cuerpo con distintos miembros, ¿no es cierto? Unos se ven, otros no se ven, amén. Unos parecen más importantes que otros, pero todos se necesitan y todos son necesarios. Gloria al Señor. Y la cabeza él compara a la iglesia con un cuerpo, y la cabeza es Cristo, ¿no es cierto? Ahora cuando uno piensa en la cabeza, los ojos están en la cabeza, la boca está en la cabeza, pero no quiere decir que el Señor es la cabeza con boca y ojo y oreja. ¿No es cierto? Es la cabeza porque Él dirige, pero tanto los ojos, la boca, las orejas, ¿no es cierto?, son miembros del cuerpo, son partes del cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Y tanto en el Antiguo Testamento también el Señor describía a su pueblo con algo, ¿no es cierto?, compuesto por muchas cosas, pero Él es el que dirige. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el Señor comparaba a su pueblo, ¿no es cierto?, con un rebaño. Y Él es el pastor, amén, un rebaño de muchas ovejas y Él es el pastor. Jesús mismo también dijo, ¿no es cierto?, que nosotros somos rebaño y Él es el pastor. En el Antiguo Testamento el Señor comparaba a su pueblo con una viña. ¿Se acuerdan ese pasaje tan lindo allí en Isaías 5? Dice, tenía mi madre una viña fértil, le plantó una heladera, la sembró de vides escogidas, la despedregó, hizo todo, ¿no es cierto? ¿Y qué simbolizaba? Esa viña simbolizaba el pueblo del Señor. ¿Quién era el dueño de esa viña? Era el Señor. Amén. Y en el Nuevo Testamento Jesús compara a la iglesia con una vid, que es una viña. Nosotros somos los pámpanos y Él es el labrador. Él es el que dirige, el que la poda, el que la abona, el que sabe cuándo recoger los frutos. Amén. Gloria al Señor. Qué maravillosas las cosas, ¿no es cierto? Amén. Que cómo Dios describe para que uno entienda, que no nos andamos solos, ¿no es cierto? Que es el Señor. Gloria a Dios. También en el Antiguo Testamento el Señor compara a su pueblo con una esposa. Y Él es el esposo. ¿Vieron? Siempre hay alguien sobre. En el Nuevo Testamento compara a la iglesia con la novia. Y Él es el novio. Gloria al Señor. Qué maravillosas las cosas, ¿no es cierto?, que Dios hace, ¿no es cierto? Y muestra una diversidad, amén, gloria a Dios, pero también una unidad, amén, gloria al Señor, aleluya. Y acá, hermanos, en estos versículos, gloria al Señor, Pablo, a través del Espíritu Santo, les hace ver, y nos hace ver nosotros, que nadie es más importante que otro. Gloria, que todos somos necesarios, así como en un cuerpo, en el cuerpo, hermano. Aún las pequeñas partes de nuestro cuerpo más insignificantes, una uña, yo qué sé, las cejas, las pestañas, todos son cosas que tienen su función allí.
Amén. Y que si nos duele algo, por más institución, nos hace doler todo el cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Para que entonces Dios mostrando, amén, que todos somos necesarios, que todos somos útiles, que todos dependemos del Señor. Amén. Que nadie es más importante que otro. Porque a veces, hermanos, los corintios tenían ese concepto. Y también una de las preguntas que le hacían a Pablo era esa, ¿no es cierto? Que aquellos que no tenían dones que sobresalían, los despreciaban, como que no pertenecían a la iglesia. Y hay dones que son manifiestos, ¿no es cierto?, que se notan y otros no, pero todos son necesarios. Por ejemplo, un hermano, una hermana que tenga un don de servicio, ¿cuándo se ve ese don? Antes del culto, porque arregla la silla, porque limpia, porque barre, porque ordena todo. Empieza el culto y él queda allí, ¿no es cierto? Parece que no tiene nada. Y ahí empiezan a manifestarse otros dones, con enseñanza, con palabra, con cánticos, y esos son los que aparentemente se ven. Pero no, hermanos, todos son, todos, ¿no es cierto?, colocados por el Señor y usados en el momento, ¿no es cierto?, propicio. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Dice el versículo 12, ¿no? Porque así como en el cuerpo, como el cuerpo es uno, nuestro cuerpo es uno, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y tiene muchos miembros, distintas partes del cuerpo que cumplen distintas funciones, una mano, un pie, amén. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Qué linda enseñanza, ¿no es cierto? Qué linda aplicación. Parece que como que el Señor nos habla a nosotros como que fuéramos niños, para que podamos entender. ¿Y cuántas veces, ¿no es cierto?, el Señor tiene que hacer así con nosotros para que podamos entender, así como en el cuerpo, somos muchos, pero un solo cuerpo, porque el ojo no anda por allá, ni la mano por allá, no todo forma un cuerpo. Amén, pero es un cuerpo, así también Cristo. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermano, leyendo este versículo, ¿qué entienden ustedes cuando dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo? Habla de un solo espíritu y habla de un bautismo. ¿A qué se refiere? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se refiere al bautismo en las aguas? ¿Se refiere al bautismo del Espíritu Santo? ¿A qué se está refiriendo? Porque el bautismo que conocemos nosotros es ese. ¿A qué se refiere acá? ¿Qué piensan ustedes? Cuando nos entregamos, eso es, hermano. Amén. El bautismo del Espíritu Santo con la iglesia, eso viene después, ¿no es cierto? El bautismo del agua es un testimonio, ¿no es cierto? No es que cuando nos bautizamos en el agua ahí pasamos a ser hijos de Dios y a formar parte de la iglesia. Ya somos, es un testimonio vivo, amén, de lo que proponemos ser, ¿no es cierto? Dejar al mundo y seguir a Cristo. Entonces acá, cuando dice acá, hermano, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, quiere decir en el momento que aceptamos a Cristo, que reconocimos, no sé cómo fue, si fue una campaña, si alguien nos habló, si escuchamos algo, pero hay un momento, hermano, que uno está perdido en el mundo lleno de pecado y hay un momento allí que uno tiene una convicción en el corazón, ¿no es cierto?, de que es pecador, que necesita a Cristo, acepta al Señor. Eso es una obra del Espíritu Santo. Amén. Nadie por más lindo, le habló tan lindo que creí. No, capaz le habló lindo, pero es la obra del Espíritu Santo. Porque muchos le pueden hablar muy lindo y no pasa nada. Porque es la obra del Espíritu Santo y el corazón que se abre. Amén, gloria al Señor. Pero eso acá se refiere a ese momento, hermano. En el momento que aceptamos a Cristo. Amén, porque es el Espíritu Santo que empieza a morar en nosotros. Capaz seguimos siendo los mismos, nos seguimos vistiendo, el que lo mira de afuera no cambió nada, pero algo sucedió adentro. El Espíritu Santo entró, tocó, transformó. Amén. Y según nosotros les pongamos en las manos del Señor, el Señor va a seguir obrando, ¿no? Gloria a Dios. Pero esto es lo que quería aclarar, hermano, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En el momento que nos entregamos a Cristo pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Porque la iglesia en sí, hermano, es eso. Somos los lavados por la sangre de Cristo. Amén. La iglesia no son las paredes. Amén. Necesitamos un lugar para congregarnos. Amén. Pero la iglesia no es eso. Nosotros tenemos la costumbre, me voy a la iglesia.
Pero la iglesia somos nosotros, somos los lavados por la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. En el momento que aceptamos a Cristo somos injertados, pasamos a formar el cuerpo de Cristo, pasamos a formar parte de la iglesia de Cristo. Dice sean judíos o griegos. Aquí, hermano, en esta palabra judíos y griegos encierra toda la humanidad, todas las razas, todas las nacionalidades, todo. Amén. Gloria al Señor. Sean esclavos o libres, hablando de la posición social. Entonces, sea el esclavo que no tiene nada, sea libre que trabaja, un empresario, lo que sea. El Señor no hace excepción de personas. Uno puede, hermano, y uno puede usar la imaginación y en estos momentos, ¿no es cierto?, va un empresario o una eminencia caminando por un pasillo de un hotel y por allí sale un trabajador o una limpiadora y le dice acepte a Cristo en su corazón, le habla allí, el hombre acepta al Señor, es convencido por el Espíritu Santo, ese pasa a formar parte del cuerpo por el Espíritu Santo. Un indio allá en una selva, o un indigente, amén, como andan tantos ahora, que usted le hable y abre su corazón, ese pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo lo injertó en el cuerpo de Cristo. Entonces por eso dice acá que no es judío ni griego, sea religioso, sea bárbaro, sea lo que sea, no hay esclavo ni no hay posición social, no hay diferencia. Amén, gloria al Señor, aleluya. Y a todos, amén, se nos dio a beber de un mismo espíritu, amén, porque el beber nos da la sensación de saciar nuestra sed, amén. Y cuando llegamos a Cristo, ¿qué es lo que sentimos? Esa saciedad, capaz tenemos las mismas necesidades físicas, pero en nuestro interior hay una saciedad, hay un contentamiento. Amén, porque hemos bebido, amén, de esa agua que el Señor nos ofreció. Amén, gloria a Dios. Así que, hermano, queda claro. Entonces, si alguno quiere hacer una pregunta o aportar algo más, aleluya, sí. Cuando dice, si habéis muerto con Cristo, en Colosenses 3, ¿no? Ajá. Y eso es, yo no me había dado cuenta de eso, pero ahora se me aclara esto. Y cuando se hace el bautismo a las aguas, es un símbolo porque ya se había muerto. Amén. ¿No? No es que en el bautismo es un símbolo solamente, pero ya había muerto. Claro, es una muestra pública, ¿no es cierto? De que seguimos a Cristo. A veces en broma decimos, no, la gente de pecado, ahora se mueren todos los pecados, que están todos los pecados, o cosas así. No, los pecados ya fueron perdonados en el momento que aceptamos a Cristo. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. El 14 dice, además, como sigue hablando, ¿no es cierto? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. El cuerpo no es un ojo, no es una boca, no es una nariz, es muchos miembros, ¿no? Aleluya. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Aleluya. Y acá, ¿no es cierto? Hablando de eso, es de no desestimar a otros miembros del cuerpo de Cristo, amén, que no tienen dones o que tienen dones que no son tan visibles. Amén. Aleluya. Yo creo que yo les he dicho esa ilustración que hay, ¿no? Que en un momento la nariz dijo, yo no preciso los lentes, no tengo por qué cargarlos acá. Y no quiso llevar los lentes. Entonces, el que no podía llevar los lentes iba caminando, tropezó, cayó, y lo primero que se rompió fue la nariz. Entonces vemos, ¿no es cierto?, lo necesario que somos, amén, los unos a los otros, amén. No puede decir la nariz, si hablara la nariz, ¿no es cierto?, o el pie, ¿por qué tengo que ir allá y nadie me mira, ¿no es cierto?, tantas cosas, ¿no? Aleluya. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y todas preguntas, ¿no es cierto?, que parecen como tontas, amén, pero que nos hacen ver una realidad, que tenemos que aplicarlo en lo espiritual y no menospreciar, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Como hacía la iglesia de Corinto, por eso Pablo le habla así. A ver, uno puede decir, pero precisaba escribir todas esas cosas tan sencillas, tan como niños. Sí, porque ellos estaban actuando inmaduramente. Eran gente mayor, pero actuaban como niños, inmaduros.
Y entonces Pablo le hace esas preguntas, parecen tan sencillas, tan obvias, ¿no? Pero para aplicarlo a lo espiritual y a nosotros, hermano, entender también. Amén, pero no canta o no sabe cantar. Bueno, no tendrá el don, pero tiene otro don de otra cosa, ¿no? Pero no menospreciar. Amén, gloria al Señor. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy el cuerpo, por eso no soy la del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Aleluya. Como Dios quiso, como Dios estableció, hermano. Como la iglesia es su cuerpo, es un organismo vivo. Así como en el cuerpo, tenemos las manos acá, los pies allá, la cabeza acá. De repente en otro planeta nos imaginamos, a veces pintan, ¿no es cierto?, los marcianos, parece que tienen un solo ojo, ¿no? Pero el Señor nos diseñó así, bueno, así es la iglesia, Dios puso como Él quiso, amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces a veces mira ese quién lo puso? ¿Quién lo puso el pastor? ¿Quién lo puso? Y bueno, lo puso Dios, amén, gloria al Señor. Dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y eso aplicándolo a la iglesia, lo espiritual, hermano. Si en esta iglesia todos cantan, porque todos tienen el don de la alabanza y la música, y todos vienen, ¿no es cierto?, juntos a cantar. Y sería precioso, hay iglesias que son así, hermano, solo cantan. Y allá por allá algún versículo, pero ¿y la palabra? ¿Y el alimento? ¿Y la oración? Y entonces acá, ¿no es cierto? Porque si todos fueran un solo miembro, si el cuerpo fuera solo mano, solo pie, no sería un cuerpo. Y así también la iglesia. Si todos ejercieran un solo don, ¿cómo se va a edificar la iglesia? Maravilloso. Dice el 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aleluya. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, porque todos nos necesitamos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Gloria al Señor. Aleluya. Yo no sé a qué se refiere, hermano. Los miembros del cuerpo, hablando físicamente, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán los miembros más débiles que son tan necesarios? Pero los ojos son miembros débiles, esos los cuidamos, ¿no? Y son necesarios. O de repente, los órganos internos que tenemos también son miembros, a mí son necesarios. No se ven, y eso qué tremendo, cómo el Señor nos hace ver y comparar, hermano. Porque, ¿qué sería nuestro cuerpo sin pulmones? O sin hígado, sin corazón, y decir, no se ven. O que esté afectado uno de esos órganos, que esté afectado el corazón, que esté afectado el hígado, que esté afectado los riñones. ¿Cómo afecta al resto del cuerpo? Y así también, ¿no es cierto?, los miembros de la iglesia. Amén. Que tienen sus dones. Y ahora vamos a ver también, hermanos, cómo esos dones tienen que ser ejercitados. Porque si no se ejercitan esos dones que Dios nos ha dado, si por eso no es porque voy a latir tantos latidos por minuto, voy a latir lo que yo quiero, afecta a todo el cuerpo. Y cuántas veces los dones que Dios da a sus hijos, que son como el corazón, y es maravilloso, yo no me detuve a leer la función de cada órgano, ¿no es cierto?, de lo que hace, pero lo necesario que es. Y a veces no son tan nombrados como el páncreas nomás, ¿no? La tiroides. Allí esos allí están allí que, sin embargo, el páncreas, donde funcione mal, afecta a todo el cuerpo. No hace su función, afecta a todo el cuerpo. Un pulmón que esté, y así también, ¿no es cierto?, un don en la iglesia. Y yo no podía estudiar, ¿no es cierto?, todo lo que hace cada órgano interno que tenemos, ¿no es cierto? Es algo tan maravilloso como Dios lo dispuso,
cómo Dios hace, pero cómo tiene que funcionar para que en todo haya armonía. Y esa es una de las cosas, hermano, que tiene que haber en la iglesia, es armonía. ¿Vieron esas grandes orquestas? O que sean varios nomás. No sé si ustedes han visto videos o algo de esos que cantan en Chile. ¿Cómo que se llama? Menab o otro, ¿no es cierto? Que hay tantos instrumentos, ¿no? Pero qué linda es la armonía, cuando todos se ponen de acuerdo y tocan lo que tienen que tocar, ¿no es cierto? Y es un deleite. Y así también, ¿no es cierto? La iglesia como cuerpo de Cristo tiene que usar esos dones, ¿no es cierto?, que Dios les dio, en el lugar que estén, amén, ser fieles a lo que Dios les dio, y hay una armonía, y toda la iglesia es edificada, y todos son bendecidos, amén, gloria al Señor, que Dios nos ayude, hermanos, amén, gloria a Dios. Aleluya. El 22 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Y bueno, pienso que todos nos damos cuenta de cuáles serán los miembros que son menos dignos, pero no tenemos la inclinación de comprar esa ropita más linda con una puntilla y nadie te ve. Pero porque es menos digno. Una cosa así pensaba yo, ¿no? Porque no son dignos, pero como que los vestimos más dignamente. Y nadie nos ve. Amén, gloria al Señor. Pero allí están, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Es como dice la palabra. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y Dios, ¿no es cierto?, cubre. Amén, sería feo ver el corazón, ¿no es cierto?, ver los intestinos, ver... Amén, entonces Dios lo cubre. Amén, gloria al Señor, están allí, pero no son visibles. Aleluya. Para que, dice el 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Qué tremendo esto, hermano. Así lo vemos, así es en lo físico, hermano. Amén. Te duele una muela y te invitan, ¿no es cierto?, a una fiesta. Está con un dolor de muela que no puedes. Bueno, pero vení, comé con el otro lado. No puedo porque me duele todo. ¿No es cierto? Me duele, yo qué sé, me duele un dedo, me duele la mano. Bueno, vení, agarré las cosas con otro. No, es que afecta a todo el cuerpo, ¿no? Y así también, hermano. Amén. Así también los miembros de la iglesia, lo espiritual. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Aleluya. ¿Quién no se golpea un dedo? Y lo chupa. Amén. No tiene nada que ver. Pero usted se golpea un dedo, le chupa el dedo. O le sale sangre. Le pinchó allí. Amén. Tiene que ver. Amén. Pero el miembro de la boca se preocupó por el dedo. O se golpeó y allí la mano, ¿no es cierto?, un masajito, ¿no? Preocupado. ¿Y nosotros, hermano? Como miembros del cuerpo de Cristo, si tendremos que preocuparnos los unos por los otros. Aquel hermano que está sangrando, amén, aquel miembro que está sangrando por algo, aquel miembro que está dolido por algo, somos nosotros, amén, los miembros, amén, ayudándose, consolándose. Aleluya. Y aporte algo, hermano, que está muy quejadito y vamos rápido. Sí, hermano Franco. Ahí cuando hablaba en el 22 sobre los que parecen más débiles, hay un video de Chiche Ávila que menciona que él ha ido a visitar una iglesia, que el pastor de esa iglesia le contó una experiencia que él tuvo, y dice que el Señor lo había llevado a él y a uno de los hermanitos de la iglesia, y que mientras les mostraban un lugar, les mostraba las coronas, y había una corona grande y una chiquita, y el pastor pensó que la grande era de él, como era el pastor, y dice que cuando se la fue a entregar, dice que el Señor dijo que no, que la grande era para el hermano, y la chiquita para él. Él le preguntaba por qué si era el pastor que quería evangelizar y que oraba por los enfermos, por los endemoniados, y él le dice, porque mientras tú duermes en la noche, Él está orando por ti, Él hace vigilia, Él ayuda por ti para que yo te use, para que mi poder sea en ti. Entonces ustedes lo desmerecen en el tiempo, pero Él está orando por ustedes, por eso la corona más grande para Él y lo más chico para ustedes. Amén. Así es. A veces no nos damos cuenta, pero hay columnas
no se ven, amén, son esos dones que no se ven, que están allí, que es necesario, amén, y hay muchos así testimonios así también, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, hermano, gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Alabado Dios. Dice el 26, de manera, y esto que Dios nos ayude, ¿no? Que siempre suceda así, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, como dijimos hace un rato, ¿no? Esto nos golpeamos y ahí va la mano a dar una caricia, ¿no? Gloria al Señor. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, que Dios nos ayude que sea así en el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando un miembro se duele, amén, dolernos con él, sentir como que estamos pasando la situación del hermano, orar por ese hermano, por esa hermana, que Dios lo toque, que Dios lo ayude, que Dios lo levante, que Dios le sane, que Dios le prospere, que Dios le consuele. Amén, gloria al Señor. Y si otro miembro se goza por algo que ha recibido, por una bendición, nosotros también gozarnos. A veces esa parte como que cuesta más en la iglesia, pero que Dios nos ayude. Así debe ser. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Tantas cosas, ¿no es cierto? Uno aplicándolo a la vida, ¿no es cierto? Natural. De un miembro recibir honra, ¿no es cierto? Pero alguien que prospere en su trabajo, aquel que me ha dicho que se pudo comprar un auto, aquel que cambió la moto, bueno, tantas cosas, ¿no es cierto? También gozarnos, porque cuántas veces hay como celos que no haya eso, ¿no es cierto? Sino gozarnos, amén, cuando un hermano recibe honra. Gloria al Señor. Quiero decir algo. Sí. Porque ahí hay mucho para hablar, creo que podían aportar las hermanas, pero ahora mismo tenemos a los hermanos que están enfermos, por ejemplo, ¿no? Y que están perdiendo de trabajar, ¿cuánto tenemos que nosotros tenerlos en oración, ¿no? Y lo que esté a nuestro alcance? Ver al hermano Diego, y eso uno tiene que saber, hermano Diego, que cuando hay una actividad siempre está dispuesto a trabajar, y el amor que tiene el hermano, ¿no? Por la iglesia, y ahora están en necesidad ellos, ¿no? Están en necesidad, no pueden trabajar, bueno, tuvo que irse a trabajar a Naranja, ahora pasa lloviendo, no trabaja, o sea que saber la iglesia, ¿no? Que tenemos que orar por ellos, por la hermana Silvana, que tiene también bien poquito trabajo, ahora se le cortó y es una obrera, está sirviendo al Señor, y la están ayudando a las hijas, pero digo, nosotros como iglesia tenemos que saber eso. Amén. Tantas cosas como la hermana Elia, que está sirviendo al Señor allá, cuánto tenemos que respaldar la oración, tantas como de la otra parte, cuando reciben honra, reciben puede comprar algo, por ejemplo, es una bendición, y esa bendición es compartida con la iglesia, porque si el hermano tiene una moto, tiene algo, va a ayudar, va a ir a un lado, es una bendición para la iglesia. Eso uno tiene que pensar, todo lo que tiene una casa, puede hospedar a alguien, ¿no es cierto? Yo que sé, tantas cosas que... Amén. ¿Cuántas maneras, ¿no es cierto?, de uno ser de bendecido y usar, ¿no es cierto?, los dones que el Señor nos ha dado, tanto para los que están pasando necesidad como los que son bendecidos, ¿no es cierto? De todas maneras, gozarnos y hacer nuestra parte, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí como que quedó claro cómo es la función de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y dice el 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran. Gloria al Señor. Acá hace como una lista, hermano, pero no quiere nunca decir el apóstol cuando escribe esto, que como puso en primer lugar apóstoles, es lo más importante, como en segundo lugar puso profetas, bueno, como que hay un escalafón. Todos son importantes en el cuerpo de Cristo, todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Hay dones, como dijimos y como estaba contando el hermano, hay dones que son más manifiestos, se ven, ¿no es cierto? El que predica, el que enseña, el que canta está enfrente de todo. Otros dones no son tan, pero son necesarios. Gloria al Señor. Y acá como dice, hermano, dice los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan. Y yo pensaba, hermanos,
que muchas veces esos dones están en la iglesia, están en mi hermano y en mi hermana. A veces ni él mismo sabe, porque no quiere decir que Dios te da un don y enseguida ya lo sabes. Tenés el don y ni cuenta te das a veces. Pero los dones se manifiestan en la iglesia. Por eso, hermano, yo estaba con los oídos todo el día con los oídos zumbados, hacía un zumbido, que no sabía dónde venía un ruido. Y después me dolía la espalda, hermano, que se me parecía un hachazo. Y estando sentada allí, antes de empezar el culto, se me fue todo. Y esos son los dones, amén, porque cuando el que está orando, hermano, está pidiendo al Señor que sane, que libere. No siempre los que están acá, sino que cuánta lucha hay al salir del hogar. Que se rompió la moto, que se pinchó. Sí, hermano Anthony. No, hablando de los dones, ¿no? Yo recuerdo que ya hace un tiempo, hace unos 2 años capaz, me había salido en la mano acá, me había salido tipo un tumor, así una cosa, un quiste, pero era grandísimo, era enorme. Y o sea, lo tenía ahí y lo tuve como 2 años más o menos. Y hasta que Fabiana un día empezó a orar por mí, por el quiste ese que tenía. Y gracias a Dios, ahora no lo tengo más. Y a veces ven los dones. Los dones, amén. Y los dones se manifiestan en la iglesia, dones milagros. Amén. Y por eso siempre tratamos de estar media hora antes del que puede, nos iba orando. Y tenemos que ser más intrépidos en pedirle al Señor que Dios manifieste los dones. Porque están los hermanos, porque a veces empezamos dolor de cabeza, un malestar, como que Dios es chiquito, como que los dones son ahí, nomás una cosa, pero no, que Dios manifieste milagros, que Dios sane, que Dios restaure estómago, restaure, ¿no es cierto? Que quite, como quitó en el hermano, que quite tumores, tantas cosas, hermanos, amén, gloria al Señor, que Dios hace, ¿no es cierto? Y lo hace, y no sabe quién tiene el don, quién fue, ¿no es cierto? Pero se manifiesta en la iglesia, es la promesa de Dios. Y tantas otras cosas de necesidades, de carencia. Entonces Dios hace milagros. Cuando vino Martín estos días estamos hablando y siempre hablamos de las cosas de la iglesia y bueno, yo le estaba mencionando de una iglesia, capaz todos explicaban esa iglesia que se hizo en la Argentina muy grande, y el pastor dijo que cuando empezaron a juntar para construir, él tenía un cofre con plata y cuando fue eran dólares. Bueno, ahora hay unos líos que quieren hasta meter preso. No sé, que Dios hace esos milagros, los hace. Amén. No, si él mintió, bueno, ya él, pero que Dios hace, son dones de milagros que hace. Entonces, hablando con Martín, me dice, sí, mamá, lo mismo que le pasó a Luis Gómez, dice, yo no me acordaba de eso. Y luego ver un hermano, cuando recién nos convertimos, estaba allí en la iglesia, ¿no es cierto? Se hizo amigos, nos hicimos. Y Martín tendría 7, 8 años. ¿Y cómo se acordaba? Y luego era diácono en la iglesia y la asamblea tiene la costumbre de cada 2 años hacer un congreso, creo que le dicen ellos, que eligen un presbítero y todo. Y el pastor se lleva un secretario. Y lo invitó a Luis Gómez. Luis Gómez era un hermano que tenía un taller de chapa y pintura, que iba el día a día, nunca hizo plata, ¿no? Él sí trabajaba, comía, y si no trabajaba, no tenía plata. Pero él se fue con el pastor. Pero digo, qué tremendo, porque Luis Gómez, en el barrio allá, había adolescentes que él les enseñó el oficio. Hoy tienen sus buenos talleres, uno es Micheli y otro es Víctor Hugo Sabatella. Él les enseñó, pero Luis Gómez nunca prosperó. Y entonces cuando él vuelve a ese congreso que fue a acompañar al pastor, él tenía que pagar el alquiler. Y tenía el billete en la mano así, el más grande era 500 pesos en aquel tiempo. Y sí que contaba y le faltaba. Y de repente, el de 500 pesos se abre y quedan 2 de 500. Y Martín se acordaba, digo, qué tremendo, hermano, ¿no? Esos son dones de milagro que se manifiestan por la necesidad que hay. Y en nuestros hogares, yo me acuerdo, hermano, que cuántas veces se tenía el gas y no hay. O sea, me acuerdo cuando usábamos los primos, ¿no es cierto? Que ahora cuando teníamos que hacer y empezaba a hacer ese ruidito, ¿no es cierto? Y se apagaba. Ay, Señor, que se termine el guiso, que se termine de cocinar esto, ¿no es cierto? Y Dios lo hacía. Y
Qué tremendo, hermano. Y así es la vida del cristiano. Digo, que Dios nos ayude a no olvidarnos, amén, porque Dios no ha cambiado. Dios está con su pueblo. Él dotó a su iglesia con dones, con talentos, con tantas cosas maravillosas, ¿no es cierto? Para que nosotros nos gocemos, ¿no es cierto? Sigamos firmes, adelante, ¿no es cierto? Y amando a la iglesia, porque amando a la iglesia, amamos al Señor. Amén. No podemos decir, yo amo a Cristo, pero los hermanos a mí no me interesa. No puede, no hay eso, no existe eso. Amén. Bueno, a veces hay iglesias más grandes, pero tenemos que conocer a los hermanos que vienen a la iglesia, tenemos que saber, por lo menos, más o menos su necesidad, sus problemas de familia. Tenemos que conocernos, hermanos. No podemos ser indiferentes, ¿no es cierto? Porque así es el cuerpo nuestro. Y así es el cuerpo de Cristo. Amén. Y el Señor ha dotado con dones, con talento, y nos complementamos, ¿no es cierto? Y todo, ¿no es cierto?, tiene que ser armonía. No quiere decir que no haya problema. Amén. En esa música, ¿no es cierto?, en esas orquestas, ¿a cuántos le reventará una cuerda, ¿no es cierto? ¿A cuántos le pasará una cosa a otra? Pero hay armonía, ¿no es cierto? Pasan cosas, pero hay armonía, amén. Se ayudan unos a otros, amén. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar, hermano, de esto? Sí, hermano Luis. Doctora, yo me había salido hace como un año atrás, me oculista en el ojo acá, miren el medio del palco ahí. Y el oculista, la doctora me dice, no, yo no te lo puedo tocar, me dice, porque yo llego a agarrar el vestido, el láser, y te toco la llavecita, y te puedo estar ciego. No te puedo tocar esa. Entonces Silvana, la iglesia, me dice, papá, dice, dejar la mano del Señor, yo voy a orar y vamos a orar por eso. Y si vos olvidaste de eso, pues si lo tomas personal, Dios puede hacer. Y yo cuando quise venir a acordar, y te había pensado con la llave, no viste la televisión, la tenía la pregunta. Y Dios me la sacó y me quedó mirando. Sí. Porque yo no sabía cómo tocarlo. Y así es el Señor. Y a veces nosotros somos más intrépidos, ¿no es cierto? Pedir, ¿por qué vamos a estar dependiendo de pastillas, el médico, y que no hay fecha, que esto? Si tenemos un Dios poderoso, si hay dones, hermano, amén, gloria al Señor, aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pero creo que todos aquí tenemos testimonio, hermano, de venir cansados, de venir con dolencia, ¿no es cierto? Amén, y estar allí, estar acá en la casa de Dios, y eso se desaparece. ¿Y por qué? Es por la operación de los dones del Espíritu Santo. Amén, actuando, obrando. Amén, aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo, no? Sí, hermana Fabián. Mi mamá también tenía una verruga en la pierna. Sí, ella le cuesta, pero dice, y ella me mostró la otra vuelta en el verano, dice, mirá, se me desapareció la verruga. Y yo digo, ¿qué hiciste? Nada, oré todos los días, Señor, sacame esta verruga, y así orando y orando, y le toqué y no tiene más la verruga, pero ella dice, yo estaba orando. Amén. Y muchas cosas ella ha orado y le ha pedido al Señor. La otra vuelta también se le estaba terminando la garrafa y ella estaba con algo en el horno. Yo no sé si era con una torta de cebolla para las reuniones, así que ella hace. Y dice, Señor, que no se me termine la garrafa, que dice que se terminó de hacer la torta y se le terminó la. Amén. Y Dios es maravilloso, hace tantas cosas y a veces somos cortos para testificar, pero Dios es maravilloso y somos un cuerpo, ¿no es cierto? Y Él es la cabeza, amén, gloria al Señor, y quiere lo mejor para sus hijos, amén, gloria al Señor. Y acá en el 29 hace una pregunta que es obvia, que se responde con un no, dice, ¿son todos apóstoles? Y cuando habla de apóstoles, habla en aquel tiempo, ¿no es cierto?, que había apóstoles, porque la palabra todavía no había sido toda escrita, ¿no es cierto?, y había muchos campos sin predicar la palabra, sin que se llevara la palabra. Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Qué respondemos a esto? No, no son todos, amén. Hay algunos, aleluya, alabado sea el Señor, no son todos. Y acá cuando dice el 31, hermano, procurad pues los dones mejores. Bueno, más yo muestro un camino aún más excelente, que es lo que sigue en capítulo 13. Pero quería detenerme un poquito en esto, que dice procurar. ¿Qué es procurar? Pedir, desear, ¿no? Procurar, anhelar y hacerme parte. Ay, como quisiera, pero me quedo con ese anhelo, ¿no? Es procurar, hacer algo, ¿no? Procurar, pues, los dones mejores. Y hace un momento leímos que Dios da como Él quiso. Entonces, ¿qué quedamos? Dios da como Él quiso, pero nosotros tenemos que procurar.
¿A qué se refiere? ¿A qué será que se refiere? Nosotros podemos pedir, pero Dios nos va a dar conforme a su voluntad. Y a la necesidad también, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, si por acá se levantara alguien, ¿no? Para ir al hospital. Y bueno, confía en la promesa del Señor que pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero usted quiere glorificar más a Dios. ¿Qué don va a pedir? De sanidad, de milagros, ¿no es cierto? De sanidad, de diversas enfermedades. Eso, ¿no es cierto? Si usted tiene un grupo, ¿no es cierto?, de matrimonios o de jóvenes, o lo que sea, pero tiene que enseñar la palabra. Más que llevar una predicación y enseñar distintos temas. ¿Qué le va a pedir al Señor? Gracias. Amén. Y don para enseñar, ¿no es cierto? Es decir, que Dios da el don, pero uno tiene que procurarlo. Ahora vamos a ver, hermano, vamos a ver allí en 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14. Pablo le escribe a Timoteo, que era un pastor joven, que estaba en Éfeso, y mire lo que le dice Pablo a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, viendo esto, hermano, muchas veces hay dones ministeriales que Dios nos da cuando hermanos oran, ¿no es cierto?, y imponen las manos. Timoteo, Pablo en su viaje misionero había ido a Éfeso, había estado mucho tiempo allí, de allí escribió muchas cartas, pero en la iglesia estaba en problemas. Había gente que quería enseñar falsas doctrinas. Entonces Pablo no pudo estar todo ese tiempo que él quería estar en Éfeso y lo dejó a Timoteo. Se ve que Timoteo era joven, tenía miedo, quería largar todo e irse. Porque Pablo, después vamos a estudiar Timoteo. Y aquí, hermano, que tenga un grupito, que tenga un pueblito, que tenga un lugar para llevar la palabra. ¿En qué momento digo, ay, yo largo todo y no vengo más cuando hay algún problema? Es normal. Es normal que pase. Me voy, no, esto no es para mí. Estos problemas, esta gente que no agarra nunca. A todos les pasa. Y Timoteo le habrá pasado eso. Amén. Pero Pablo le recuerda. Cuando los hermanos de Lista, porque Timoteo era de Lista, los pastores se reunieron, pusieron las manos sobre Timoteo y oraron por él. Y junto con la imposición de las manos, Timoteo recibió dones del Espíritu Santo para ser de bendición allí en Éfeso, ese lugar tan difícil que tenía que estar. Pero se ve que Timoteo estaba medio asustado, estaba medio cobardado. Por eso después el apóstol también le dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Le habla mucho Timoteo, y muchos de nosotros somos Timoteo. Y acá le dice, no descuides el don que hay en ti. Entonces, bueno, esto nos da a entender que Dios nos da dones, sea que Dios nos dio, que le pedimos, que otros oraron por nosotros, como sea, tenemos dones de Dios. Pero está en nosotros cuidarlos, ponerlos por obra, para que ese don no se pierda. ¿Quién no ha dicho alguna vez, yo no sé qué me pasa? Pero antes yo iba a una parada de ómnibus, había gente y yo les hablaba y me daba y salía palabra. Ahora voy a tal lado y iba a tal lado y yo me daba palabra. Pero ahora no me sale nada. Está descuidando el don. Eso. Está descuidando el don. No lo está poniendo por obra. No lo está ejercitando. Y el don se puede descuidar. Por eso Pablo le dice acá a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Y bueno, y si usted dice, pero todavía no tengo, bueno, busque el don, pídale al Señor un don que usted puede hacer de bendición para el lugar que está, para lo que puede hacer en la obra del Señor. Amén, pero no lo descuide. No lo tenga allí guardadito, ¿no es cierto? Como un recuerdo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pero acá en 2 Timoteo 1:6 le dice Pablo de nuevo, le dice Pablo a Timoteo,
por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que Pablo también había orado por Timoteo. Timoteo sintió el fuego de Dios sobre su vida, el don de Dios que le fue dado, ¿no es cierto? Pero no debía dejar apagarlo. Amén, gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Gloria al Señor. Por eso entendemos, ¿no es cierto? Cuando Pablo le dice a los corintios, amén, entendemos que dice que el Señor da a cada uno como Él quiere. Amén, gloria al Señor. Como Él quiere, amén, Él lo da. Pero también dice que debemos procurar los dones mejores. Amén. Y esos dones, hermanos, tenemos que ponerlos en práctica. Amén. Si no, estamos descuidando el don. El don se apaga, el don hasta se puede perder. Amén. Gloria al Señor. Entonces está en nosotros también. Por eso, qué maravillosa es la palabra, hermano, cuando dice nos hace uno y el mismo espíritu. Amén. Porque somos también participantes, colaboradores de Dios. Amén. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano? Pastor, procurar también podemos agregarle también interés, ¿no? Que Amén. mostrar interés por lo que queremos decir. Amén. Cuando procuramos algo, tener interés, poner Como que Pablo interés. está diciendo, demuestren interés Amén. en lo que anhelan. Aleluya. Y por ejemplo, si usted, ya le digo, ya le doy a Franco, pero por ejemplo, alguien, ¿no? Ay, Señor, de que me den el don de tocar un instrumento. Pero yo tengo que hacer algo, conseguir un instrumento, empezar a aprender, algo tengo que hacer. Amén, es así. Hay gente bueno, que tiene un don natural de oídos y es fácil, ¿no es cierto?, sacar. Pero cualquiera puede pedirle ese don. Señor, quiero ese don de cantar, tocar un instrumento, la guitarra, el órgano, lo que sea. Bueno, pues, conseguirte el instrumento, aprender de alguna manera, ¿no es cierto? Pero procurar. Sí, hermano Franco. Eso que decía hoy de que todos son parte del mismo cuerpo, Amén. de uno del otro. Y ahora cuando leía claro de lo de Timoteo, me has recordado porque yo leía sobre la vida de Timoteo, dice que en este momento que Pablo le aconsejaba eso de que no deje apagar el fuego del don de Dios, era cuando Pablo estaba preso. Y entonces él estaba desanimado, estaba desanimando y como decir, como apagándose espiritualmente. Y ahí se veía que la iglesia no lo apoyaba a él. Como era un pastor joven, la iglesia no lo quería, no recibía los consejos. Yo creo que es importante, como decía usted, de pensar uno en el otro, como Amén. si está sangrando, si está triste, si está desanimado. Porque ahí también se descuida uno a veces entristecido y eso, deja de lado lo que es el fluir de Dios y se centra en el dolor, en la tristeza. Y está rodeado de mucho, pero de magnificar. Entonces ahí también se Amén. prepara. Que Dios nos ayude, me puede entender que somos el cuerpo de Cristo, que debemos alentarnos, ayudarnos los unos a nosotros. Y bueno, después cuando vayamos a Timoteo vamos a ver, ¿no es cierto?, que Timoteo sí, porque la palabra que Pablo le escribe en la carta lo anima, lo recta, lo exhorta, ¿no es cierto? Amén, porque él tenía que, pero había que estar en el lugar de Timoteo. Si era medio tímido, si era joven, ¿no es cierto?, con todo lo que se levantaba. Amén, en contra de él. Entonces, ¿cuánto se necesita, no es cierto?, de otros dones, de otros hermanos, ¿no es cierto?, que animen, que ayuden, que fortalezcan, ¿no es cierto?, que guíen, porque de repente dije, pero este más desanimado, este no hace nada, no le da por nada, pero lo ayuda, le tiende una mano, le da una manera, ¿no es cierto?, de poder salir. Tantas cosas hay, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, amén, gloria al Señor, aleluya. Pero digo, qué tremendo, porque siempre estaba la exhortación, ¿no es cierto?, que no debía dejar, porque a veces el ver la lucha de otro hermano, ¿no es cierto?, oh, y a ese hermano si le pasó eso, si le hicieron eso y yo estoy siguiendo su paso, ¿qué me espera a mí? Bueno, tenemos que seguir, Dios no hace con todo lo mismo, ¿no es cierto?, gloria al Señor, pero a veces, ¿no es cierto?, ver las dificultades de otro nos afecta, ¿no es cierto?, de querer desanimarnos a nosotros también. Como dice ahí que decía, ¿no?, siguiendo allí donde dice, te aconsejo que avives el fuego. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones
por el Evangelio según el poder de Dios. Qué tremendo. Amén. No tenía que avergonzarse, ¿no es cierto?, de decir que Pablo estaba preso por causa de Cristo. Y personalmente nosotros puede haber otras razones, ¿no es cierto?, que las podemos... ¿Y qué voy a decir? Que aquel hermano, yo que sé, está pasando un momento difícil o algo, nosotros como que nos avergonzamos, pero son parte, ¿no es cierto?, de las aflicciones de Cristo. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, hermana Nancy. Yo quería dar gracias porque eso a mí me ayuda mucho en esta palabra. Porque todo esto que he estado pasando con mi esposo, Dios me ha dado para hablar de un alma y entregarla al Señor. Personas que vienen en el Perú que decían que conocían acá, pero no sabían que era realmente una iglesia. Y bueno, y así cuántas personas Dios me ha dado a los médicos de poder, este poder de decir, si Dios hizo conmigo cosas, porque no podrá hacer con él, ¿verdad? Amén. Decir, Qué lindo, hermano. En medio de dificultades y situaciones difíciles, allí, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, capacitado con las gracias de Dios, el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo, sirviendo al Señor. Hermano Jorge. Una pregunta, ¿el don y el talento es lo mismo o es Los talentos, yo me parece, hermano, que tendría que buscar bien, estudiar un poco más. Los dones son dones del Espíritu Santo. Ahora, los talentos, me parece que son dones naturales, que la persona nace con esos dones naturales, que cuando conoce a Cristo, los entrega a Cristo. Porque hay gente, ¿no es cierto?, que en el mundo tiene talentos de música, tiene talentos de escribir, tiene tantos talentos, ¿no?, de trabajar con las manos. Ahora, cuando llega a Cristo, de enseñar también, de ser buen orador, ¿no es cierto? Ahora cuando viene a Cristo, amén, pone su vida y sus talentos al servicio del Señor. Porque mucha gente, ¿no es cierto?, sabe música sin ser cristiano y después viene a Cristo y no me dice, ay, Dios le dio el don, no, ya tenía ese talento, ¿no? A veces hay cositas que tengo un poquito de distinguirlas, ¿no? Pero entiendo así. No sé si alguien quiere aportar algo. Pastora, cuando usted decía que procuremos los mejores dones, si nosotros queremos que Dios nos dé algo, tenemos que buscarlo y empezar a practicar. Si oramos una sola vez y nos quedamos con Seguro. eso, Dios no nos va a dar nada. Tenemos que permanecer. Sí, permanecer y practicar. Buscar. Porque, por ejemplo, una vez a alguien le dijeron para ser maestra de escuela bíblica y ella dijo, no, yo no tengo el don del reino. Y dije, ¿sabes que lo estudiaste? Tenés que ponerte, ¿no es cierto?, a enseñar, amén, y ahí vas a ver si te sentís cómodo, porque una de las cosas, ¿no es cierto?, que Dios hace, es que cuando Dios nos da algo nos sentimos cómodos con eso, ¿no es cierto? Ahora no tenemos que ser conformistas, ¿no es cierto?, sino procurar, amén, engrandecer esos dones. Esa es la palabra que quería decirle el otro día al pastor, que me había sentido cómoda trayendo la enseñanza. Y después digo, ay, no, ¿cómo me sentí cómoda? Como si me hiciera, no fuera enseñanza me sentiría incómoda. Pero digo, uno se da cuenta de la diferencia. Sí. Se da Como cuenta de la que diferencia. encajaste en algo. Encajé ahí, sí. Pero hay que practicar, porque digo, si no hablas la enseñanza no te vas a sentir cómoda. Sí. Y así en muchas áreas, si quiere ir a un lugar, se está orando, ¿no es cierto?, que Pablo Franco se recuerda siempre una oración por un programa radial. Ahí también se necesita un don. A ver, porque uno está allí hablando y uno no ve a nadie, pero hay mucha gente, ¿no es cierto?, y uno sabe que tiene que dar palabras de vida. Amén. Gloria al Señor en estos tiempos tan difíciles, ¿no es cierto?, que uno tiene que esforzarse más para que la gente crea la verdad. Amén, porque se presentan tantas cosas. Amén, gloria, y ahí se necesitan don, ¿no es cierto?, de enseñar, de fortaleza, de gracia, amén. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no, ¿Y cuánto daño nos hacemos nosotros al decir que no, al negarnos también, cuando se nos pide? Sí. Porque ahí estamos afectando todo el cuerpo, estamos, ¿no es cierto?, mutilando, afectando el resto del cuerpo cuando nosotros nos negamos a desarrollar ese don, a ser útil. Yo me acuerdo que el pastor me llevaba a la radio y yo sentía que en un momento me iba a pedir a mí para ir solo. Y digo, pero lo que es el don de la enseñanza y
qué importante es, porque, y de nosotros mostrar, como decimos, mostrar interés y que el Señor nos dé la gracia, porque cuando yo me sentí que tenía que ir solo, que el pastor dice, bueno, vas a tener que ir solo, digo, y yo nunca dije que no, digo, siempre pidiéndole al Señor la gracia, y bueno, el pastor decía, bueno, así vas a tener que invitar a hermanos para que también, y fue el Señor que me ha ayudado, digo, ¿qué más necesita al decir no? ¿Cuánto como daño? que estamos limitando al Señor, ¿no es cierto? Aún en lo que se nos pida también, el negarnos, decir no, o me siento mal, no puedo, digo, el Señor nos capacita. Amén. Y ahora se está hablando también y bueno, ya está esperando la respuesta de la cárcel también ahí, ¿no es cierto? Cuántos palabras, ¿no es cierto? Dones del Espíritu Santo, amén, para llevar palabra y con misericordia y verdad. Amén, cuánto uno necesita del Señor, hermano, y apoyar a los hermanos que vayan aquí también. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿alguien más? Si no, voy a leer. Gloria a Dios, maravilloso. Del versículo 2. Punto B, la diversidad y unidad de los dones del Espíritu Santo. Bien, entiende la palabra diversidad, que es ser mucho, y unidad, ¿amén?, de los dones del Espíritu Santo. Versículos 12 y 14. El hecho de la unidad, todos los creyentes pertenecen a una unidad mayor, el cuerpo de Jesucristo. Versículos 15 al 20. Elaboración de la ilustración de un cuerpo. Versículo 21 al 26. Continuación de la elaboración, mostrando que las partes menos glamorosas del cuerpo son igualmente importantes. Versículo 27 al 31. Dios distribuye dones y llamamientos según su placer. Y las preguntas, pregunta 1. ¿En qué momento sucede lo que dice el versículo 13? Versículo 2. Pregunta 2. ¿Quién ordena los miembros en el cuerpo? Y pregunta 3. ¿Cuál es la respuesta a las preguntas del versículo 29 y 30? Gloria a Dios, maravilloso Dios, eres bueno, Dios. Gloria al Señor. Qué hermoso. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se pone de pie y oramos dándole gracias por su gran amor, de su misericordia, de revelarse. Maravilloso Amén. Dios. Gloria al Señor. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu hermosura, por tu Espíritu Santo, Señor, santificado, Señor, a través de tu palabra. Señor, gracias por la sabiduría que has dado a tu sierva para enseñarnos, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, ahora ayúdanos a nosotros a poner por obra tu palabra, Señor. Vamos a hablar de los dones, Señor, cuánto en este tiempo final, Señor, necesitamos, Señor, ejercer los dones, que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en tu iglesia. No solamente sanidad que necesitamos, Señor, aleluya, pero tanto que necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús, ayuda, bendice tu pueblo, abre el entendimiento, Señor, y dale también autoridad, a darle esa fortaleza, esa valentía, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús también manifiesta de tocando, ministrando a aquellos que están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.